Bendiciones, mis amados. Les damos la bienvenida a nuestro curso de escatología, que es el estudio de la profecía del último tiempo. Y como todos sabemos, estamos en el último tiempo. Ya todas las señales están cumplidas y tenemos que estar prestos y entendidos. Tenemos que ser como los hombres de la tribu de Isaacar, que fueron hombres que con una característica, que eran entendidos en los tiempos. Yo no sé si tú sabías que las tribus de Israel, cuando necesitaban saber qué hacer o qué no hacer, ¿a quiénes iban? A los hombres de la tribu de Isaacar para pedir dirección, porque ellos eran una tribu que sabían los tiempos, sabían cuándo moverse, cuándo no moverse, qué estaba pasando. Entonces tú y yo somos como los hombres de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, y en este tiempo tenemos que prepararnos, porque la profecía del tiempo del fin ya está casi toda cumplida. Las señales están cumplidas. Y quiero decirte algo: el Señor al profeta Daniel le dio la revelación del último tiempo. Yo quiero que tú vayas hoy a Daniel 9. Quiero que la busques en tu Biblia. Daniel capítulo 9. Y vamos a ir desde el verso número 20. Desde el verso ¿qué? Número 20. Y ahí vamos a encontrar la profecía de las 70 semanas para el pueblo de Israel. Quiero decirte algo: tenemos que tener en cuenta que para poder estudiar esta profecía y entenderla bien y no hacerse uno un sancocho como mucha gente hace, y entonces no pueden interpretar bien la profecía y se equivocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta algo que tú y yo vamos a tener en cuenta. La Biblia fue escrita para 3 pueblos. Primer pueblo, el pueblo de Israel. Segundo, los gentiles, que son las mismas naciones que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer pueblo somos tú y yo, la iglesia de Cristo, las que hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón. Pasamos de ser gentiles a ser iglesia de Cristo, a ser la iglesia de Cristo. Entonces, la profecía de Daniel 9 fue escrita para el pueblo de Israel. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Y en la profecía de las 70 semanas. Tenemos que entender algo: que para el pueblo de Israel una semana son 7 tiempos. En nuestro caso son 7 días. Para el pueblo de Israel pueden ser 7 años, pueden ser 7 meses, pueden ser 7 días. Esta profecía, cada tiempo es un año. Esta semana, cada semana equivale a 7 años. Es un periodo de 7 años, los 7 tiempos. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ir a Daniel 9 desde el verso número 20 y vamos a leer. Y yo quiero que ustedes allá miren en la Biblia, revisen, subrayen. Amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esta palabra entre a nuestros corazones y se quede sellada, y que el Señor nos la revele a cada uno de nosotros, que sea revelada en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios, Daniel 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará su pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Esta es la profecía de las 70 semanas para el pueblo de Israel que Dios le dio a Daniel. En esta profecía está consumada la profecía para toda la humanidad y se cumple en el Apocalipsis. Si tú quieres entender el Apocalipsis, tienes que entender esta profecía, porque es la base del Apocalipsis. Entonces nos dicen en Daniel 9, desde el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y ungir a santos de los santos. Y dice la palabra de Dios, los voy a poner en el contexto. Cuando vino el ángel Gabriel y le dio la profecía a Daniel, Daniel estaba orando, estaba postrado, porque el pueblo de Israel venía de cautiverio, como dice la palabra en Jeremías 25, 11 y 12. El pueblo de Israel había pasado, ya había terminado los 70 años del cautiverio bajo el rey de Babilonia. ¿Por qué había ido en cautiverio? Porque Dios mismo los mandó por su pecado, por ser idólatras, por andar con sus abominaciones, por andar en los deseos de su corazón y no andar rendidos en la presencia de Dios. Entonces el Señor que dijo, se van a ir 70 años y van a estar bajo el yugo del rey de Babilonia en cautiverio. En el tiempo de Daniel fue y miró los libros y se dio cuenta por las fechas que ya el tiempo estaba cumplido. Y le dijo, Señor Dios, ya se cumplieron los 70 años del cautiverio, sácanos. Y él se postró y empezó a pedir perdón allá. Si tú ves en Daniel 9 desde el verso 1, dice que Daniel estaba ya postrado en arrepentimiento, pidiendo perdón por los pecados de él, los de su pueblo y los de todos sus ancestros. Pero en ese momento vino el ángel Gabriel y dijo, Daniel, desde el día que tú te postraste, ¿sí? He venido para darte la revelación y la palabra del último tiempo. Entonces, se habían cumplido los 70 años del cautiverio. Y ahí comenzaba la profecía del último tiempo.
Dice que desde la orden, como dice aquí en Daniel 9, ¿sabe pues si entiende? En el verso 25, vaya a su Biblia y mire el verso 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, esta frasecita de la profecía la vemos en dos partes. Dice que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, ¿cierto? Hasta su completa restauración va a haber 7 semanas. ¿Cuántas? 7 semanas. Se dio la orden en Esdras 1. El rey Ciro dio la orden para restaurar el muro, para restaurar a Jerusalén, para restaurar la ciudad. ¿Quién la dio? El rey Ciro en Esdras capítulo 1. Aquí, y donde vemos aquí nuestra gráfica de la profecía de las 70 semanas. Entonces, se dio la orden, empezaron a cumplirse las primeras 7 semanas de la profecía. Y si decimos que una semana son 7 años, entonces estamos diciendo que 7 semanas es igual a 49 años. Vamos a ir sumando, ahí tú en tu cuaderno vas a sumar 49 años, desde la orden de restaurar la ciudad y el muro hasta la restauración. Hubo 7 semanas, que es igual a ¿qué? A 49 años. ¿Qué es igual a qué? A 49 años. Y dice, y 62 semanas, si tú ves ahí enseguida, y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. 62 semanas de aquí, después de estas 7 semanas, hasta el Mesías príncipe, hubo 62 semanas. Se edificó la ciudad, se edificó la ciudad, duró 49 años para edificar el muro, y luego de ahí empezaron a correr 62 semanas seguiditas. 62 semanas que equivalen a 7, lo vamos a pasar a años, ¿no? Lo estamos pasando a años. A 7 años, que equivale a una semana, por 62. 7 por 62 equivale a 434 años. En semanas equivale a 69 semanas, que se cumplieron exactas hasta el Mesías príncipe, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fueron 69 semanas completicas, como dice aquí la palabra en Daniel 9, que dice: ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Terminadas las 62 semanas, se le quitó la vida al Mesías. Fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio, y después con la muchedumbre
de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esta profecía es de 70 semanas, desde la orden de restaurar el muro hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, hubo 69 semanas que equivalen a 483 años. Si tú sumas 49 y 434 años, te da 483 años. Esta profecía dura 490 años. Ya se han cumplido la mayoría. Nos faltan 7 años que equivalen a la última semana. Pero ¿qué pasó? En este momento, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la profecía quedó stand-by, quedó quieta, porque empezamos un tiempo de gracia, que es el tiempo de la iglesia. ¿El tiempo de qué? De la iglesia. El profeta Daniel no vio este tiempo. ¿Se acuerdan de la visión telescópica que les hablaba el apóstol en la primera clase? Él nos hablaba que el profeta del Antiguo Testamento vio la muerte y resurrección, pero también vio la venida del Señor en gloria, pero él no vio esto. Para ellos esto les fue un misterio, les fue oculto. ¿A quién se le reveló? Al apóstol Pablo. Este tiempo de la iglesia, que fue un tiempo de gracia para todos los gentiles. Porque la salvación primero, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel. Pero gracias a nuestro Señor hubo un tiempo de gracia para nosotros, para los gentiles. ¿Para qué? Para recibir a nuestro Señor Jesucristo y ser parte de la iglesia y poder ser salvos. Amén, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuándo comenzó este tiempo de gracia? A los 50 días de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que estaban todos en el aposento alto. ¿Estaban todos en dónde? En el aposento alto. En Hechos 2:1. Vamos a ir a Hechos 2:1. Estaban todos en el aposento alto, juntos, unánimes, orando, los 120. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban ahí cuando sintieron como un viento recio que vino sobre ellos. ¿Cuál era? ¿Quién llegó? El Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor le decía a su pueblo: mejor que yo me vaya, para que venga con ustedes, ¿quién? El Consolador. Y comenzó este tiempo de gracia de Hechos 2:1, el tiempo de la iglesia. Y fue cuando ellos estaban ahí unidos y vino el Espíritu Santo como un viento recio. Y se acuerdan que dice la palabra, para que ustedes después van y vean todo Hechos 2, que vinieron sobre ellos las lenguas de fuego. Y fueron todos bautizados ¿en qué? En las lenguas angelicales, las lenguas del Espíritu. Yo te insto que si tú no tienes las lenguas, le pidas al Señor ese don. Nosotros los vamos a ministrar, porque es un don que todos tenemos que tener, porque es la señal del Espíritu. Las lenguas de fuego son lenguas muy poderosas. Y comenzó de ese momento el periodo de gracia, el Pentecostés. Tú sí sabes que el Pentecostés es una fiesta hebrea, una fiesta bíblica. Y la fiesta dura 2 días. En la palabra de Dios, el Pentecostés, ¿cuánto dura la fiesta? 2 días. Y en segunda de Pedro 2:3-8 nos dice: mas, oh amados, no ignores sobre esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿En dónde? Segunda de Pedro 3:8, para que tomes nota. Entonces, dura 2 días la fiesta del Pentecostés, pero como para el Señor un día es como 1000 años, entonces ¿cuántos son? 2000 años
que comenzaron desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo, cuando estaban todos en el aposento alto. Fueron 2000 años, que es el tiempo de gracia que Dios nos dio a nosotros, a la iglesia de Cristo. Porque ustedes saben que la mayoría de los judíos no recibieron al Señor. Dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y fue el tiempo de gracia para nosotros. 2000 años que quiero decirte que ya los estamos cumpliendo. Están cumplidos. El Pentecostés, el tiempo de gracia, ya se está acabando. ¿Se está qué? Se está acabando el tiempo de gracia. ¿Qué es este? ¿Cuándo termina este tiempo? Termina con una señal, con el rapto de la iglesia. ¿Con qué? Con el rapto de la iglesia. Porque nuestro Señor va a venir por su iglesia. Cuando Él venga, en ese momento va a comenzar la última semana del pueblo, para el pueblo de Israel, de las 70 semanas. Nosotros seremos raptados y estaremos esa última semana en el cielo con nuestro Señor, en las bodas del Cordero, casándonos con el Señor en el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para juicio, sino para galardones. Le van a decir, tú hiciste esto, este va a ser tu galardón. Este fruto me trajiste, este va a ser tu galardón. ¿Cuál va a ser tu galardón? ¿Y cuál va a ser mi galardón? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Cuánto fruto has dado para Él? Porque si tú y yo vivimos, es para Él. Para dar fruto para Él. Sí, y estaremos allá. La iglesia será raptada. Miremos aquí va a pasar algo cuando la iglesia sea raptada. Dice, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y las voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí va a pasar aquí va a pasar algo. La iglesia va a ser raptada. El Señor va a venir por su iglesia en este momento, para dar el comienzo a la última semana de la profecía de Daniel. Los últimos 7 años donde se va a manifestar el anticristo, el hombre de pecado. Pero ¿qué va a pasar acá? Dice la palabra de Dios, nuestros familiares, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros juntamente con ellos seremos raptados. Así todos los que murieron en Cristo seremos raptados, porque somos parte de la iglesia, de la novia, y seremos raptados con Él en el aire. Aquí lo dice la palabra del Señor. Y miren lo que dice el verso 51 de Tesalonicenses. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque déjame decirte,
Ya tenemos que prepararnos para el rapto. Muchos no veremos muerte. Y yo sé que esta generación, la mayoría, no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser raptados, porque el tiempo ya está cumplido. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabes una cosa? Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Aquí en esta resurrección va a pasar algo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos su vestidura estaban vestidos de la gloria de Dios. Pero cuando ellos pecaron, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. A ellos les fue quitada la vestidura de gloria. Por eso era que ellos se veían desnudos, porque es que ya no tenían la vestidura de gloria. Y fueron lanzados del Edén, de la dimensión sobrenatural a la natural. Pero se les fue quitada la gloria de Dios. Imagínense que ellos, cuando estaban llenos de la gloria de Dios, incorruptible, ellos tenían cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles. Ellos podían pasar las paredes. No se necesitaba de la tecnología. ¿Sabes por qué? Porque ellos podían traspasar las paredes. Ellos tenían intimidad con Dios, tenían la línea directa con Dios. Ellos, si necesitaban ir a un sitio, ellos de una que podían ir. En el espíritu no se necesitaban los aviones, no se necesitaba el internet, ¿sí? Porque ellos estaban llenos de la gloria de Dios, tenían cuerpos glorificados. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios, que va a pasar algo. Los muertos en Cristo van a resucitar con esos cuerpos incorruptibles, llenos de la gloria de Dios. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Se va a alinear el diseño y vamos a volver al diseño original como fue creado Adán y Eva, con ese cuerpo glorificado, y subiremos y estaremos allí en las bodas del Cordero, casándonos con nuestro amado en el tribunal de Cristo. Tú y yo tenemos que ser raptados. ¿Sabes una cosa? En este tiempo que se está viendo esta pandemia, es un tiempo que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para que toda la humanidad voltee a mirar al Creador y sepa que el tiempo es corto, que tenemos que arrepentirnos, porque ya se acerca su venida. Esto no es casualidad, es un tiempo que el Señor nos dice: escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Allá en Jeremías nos da esa palabra el Señor y nos la dio, que Él nos va a hacer inmunes a esta pandemia. Tú y yo somos inmunes por la sangre del Cordero, y la sangre del Cordero activa las promesas de Dios. Pero es un tiempo que tenemos que estar en familia. ¿Sabes cómo? Perdonándonos, soportándonos los unos a los otros, porque a veces no es fácil. Amándonos, pidiéndonos perdón, haciéndonos la vida amable, orando, teniendo tiempos con el Señor. Es un tiempo que tenemos que aprovechar para unirnos al Señor y hacer como hizo el profeta Daniel. Decirle: Señor, ya la profecía está cumplida. Perdónanos, ayúdanos, límpianos, purifícanos, para podernos ir contigo, Señor, para poder alcanzar, Señor, esa bendición que es el ser raptados y no quedarme. Yo no quiero quedarme, ni quiero que nadie de mi familia se quede, ni de mis conocidos. Pero para eso tenemos que reflexionar y tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que cambiar?
¿Qué tenemos que dejar? ¿A quién tenemos que perdonar? Porque el Señor ya está cerca. En este estudio de escatología les vamos a hablar sobre todas las señales. Y les vamos a dar un estudio muy profundo. Porque ya, después de que seamos raptados, va a comenzar la semana 70 de la profecía de Daniel 9. Que son los últimos 7 años. Donde vamos a ver la manifestación del anticristo. Mira, ya hay, para el anticristo, ya hay gente, o sea, que ya tiene el perfil, que pueden ser el anticristo. Pero el anticristo ya está. Pero él no puede desarrollar su ministerio hasta que sea quitado lo que lo detiene. En la próxima clase de escatología les vamos a enseñar todo eso. Va a ser una clase muy interesante. O sea, la iglesia no va a estar en la tribulación, porque la iglesia va a ser raptada. Pero si tú estás en la iglesia y tú no has alineado tu vida con Cristo, te puedes estar quedando y padecer esta última semana. Así que es tiempo de alinearnos. Yo quiero que tú y yo hagamos una oración. Señor, hoy te damos gracias. Hoy venimos delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por la sangre derramada del Cordero de Dios. Hoy te pedimos perdón por todo pecado, Señor. Límpianos con tu sangre. Hoy, Señor, perdónanos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, que sea tu sangre sobre nosotros limpiándonos. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos nuestro pecado, aún el que nos es oculto. Redargúyenos de pecado, de juicio y de equidad. Señor, coloca, Señor, un espíritu de arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas. Para poder ser limpios, para poder purificarnos, para poder santificarnos, Señor, para ser como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas y tenían la reserva de aceite. Señor, no queremos quedarnos. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos muchas gracias, Señor. Mira, Señor, todos los que nos están escuchando. Señor, toca ese corazón, bendícelo, Señor. Sana los corazones, quita toda venda de sus ojos. Señor, toca sus corazones, revélate a ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, les damos muchas gracias, mil bendiciones y la próxima semana nos estaremos conectando. Un abrazo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.